plasma micoplasma. Estas vamos a decir que son bacterias muy pequeñas que más o menos van a medir entre 150 y 200 nanomicrones. Estas van a carecer de una pared celular y esto va a hacer que su morfología cambie porque no va a ser rígida. Esto algunas veces van a ser aerobias facultativas o anaerobias, dependiendo. Ya van a tener una membrana citoplasmática trilaminar que son muy difíciles de cultivar en un medio externo. Dice que se van a tomar por gram negativas y por... No se puede decir si son gram negativas o gram positivas porque la tensión de gram no va a resultar sobre ellas ya que no carecen de pared celular. Ya, les voy a hablar un poco sobre sus propiedades. No está pasando ahí. Estas, como les decía, van a tener una pared celular ausente, pueden ser aerobias o anaerobias facultativas. Estas van a tener un requerimiento nutricional que va a ser esteroles o ácidos grasos. Los suplementos nutricionales van a ser vitaminas, aminoácidos, precursores de los ácidos nucleicos. Y estos también van a tener un tiempo de gemación de 1 a 6 horas. También podemos, después vamos a hablar de que la sensibilidad a antibióticos que van a tener, se dice que van a ser resistentes. ¿Dónde están? Estas van a ser resistentes a las penicilinas y a las cefalosporinas y van a ser sensibles a las tetramicinas y a las eritromicinas, que más tarde vamos a hablar. Ahora les voy a hablar un poco de cuántas clases existen de micoplasma. El más importante, en el que vamos a poner más énfasis ahora, va a ser el Mycoplasma pneumoniae, que más o menos se va a localizar en el aparato respiratorio y van a dar ciertas patologías como ser enfermedad del tracto respiratorio superior, una neumonía atípica, una traqueobronquitis y raras veces que se va a manifestar fuera del pulmón, como en afecciones cardíacas, neurológicas o dermatológicas. Ahora les voy a hablar específicamente del pneumoniae. Del pneumoniae. En su estructura dice que es muy pequeña y es de vida libre. Va a atravesar los poros de los filtros por ser tan pequeña. Esta va a tener una ausencia, como ya les dije, de una pared celular y su membrana va a contener esteroides o ácidos grasos. Esto va a hacer de que la bacteria, ¿cómo les se dice que, como les decía, como va a carecer de bacteria de la pared celular, entonces eso va a hacer que esta bacteria tome diferentes formas. También el Mycoplasma pneumoniae va a tener una virulencia, va a tener una adhesina, la P1, que se va en la base de los cilios de las células, que se va a adherir a la base de los cilios de las células epiteliales, lo que va a llevar a la pérdida de estas células. Actúa como un superantígeno, estimulando la migración de las células inflamatorias y a la liberación de toxinas. Este Mycoplasma pneumoniae va a dar lo que se dice que es una neumonía atípica. Esta va a ser más o menos una enfermedad que va a tener 10 días de evolución con una sintomatología que es dolor de garganta, fiebre y malestar general, una cefalea, una coriza, que la coriza es la inflamación de las mucosas nasales, y una tos persistente. Generalmente la mayoría de estas patologías infecciosas que provocan en los pulmones. Las neumonías pueden ser globales o segmentarias y se va a iniciar después de un periodo de incubación de 2 a 3 semanas. Comienza con fiebre, malestar general, cefalea, y la tos es muy manifiesta y dice que es también muy intensa, es progresiva y usualmente no va a producir no productiva. En ocasiones es muy purulenta y a veces tiene deposiciones hemoptoicas. Existe
el examen de tórax para esta patología no es revelante, solo se va a ver sibilancias aisladas. El examen radiológico va a mostrar una muestra de infiltraciones faringiales y derrame pleural en escaso y poco frecuente. Esta patología también puede ocasionar una otitis, una sinusitis, una traqueobronquitis, una faringitis y unas bronconeumonías. Y en la piel también puede presentar exantemas maculares y pápulo-maculares y eritema nodoso y una urticaria. ¿Ya? Como les decía, el Mycoplasma pneumoniae lo que va a hacer producir una neumonía atípica, una enfermedad del tracto respiratorio superior, una traqueobronquitis, una bronquitis, una neumonía alveolar o sedimentaria, o también, y se puede complicar con una otitis media, con un eritema multiforme, o síndrome de Steve-Johnson, una anemia hemolítica, una parálisis ascendente, o que también nos decía que podía complicarse, pero no es muy certero con eso, pues como el síndrome de Guillain-Barré, que es muy una artritis y lesiones mucocutáneas. Ya, en el diagnóstico, esta bacteria, al carecer de la pared celular, no va a ser muy recomendado utilizar la tinción de Gram, ya que no va a funcionar sobre ella, y en la tinción de Ginemsa, creo, tampoco va a ser muy utilizado. El cultivo dice que esta prueba es más lenta y no es muy sensible, y la mayoría de los laboratorios no va a tener esta prueba, entonces que tampoco es muy recomendado. Lo que sí se recomienda para la detención de esta enfermedad o de esta patología sería el PCR, que es un diagnóstico molecular que esta sí tiene una gran sensibilidad. Ya, y su tratamiento, como les decía, estas van a ser resistentes a las penicilinas, pero aquí aquí me equivoqué, la tetraciclina sí se recomienda, me decía la doctora, pero no mucho por sus efectos colaterales. Lo que sí se va a recomendar eran la claritromicina y la eritromicina para esta enfermedad. También tenemos otros géneros de micoplasma, como ya les mencionaba, el hominis y el genitalium, que no es muy relevante para aquí. Algo que quiera preguntar a su compañera que se pasa, van a pasar a otra bacteria. También esa que quede clara. Algo que quiero preguntar. ¿Qué ha dicho? ¿Qué es una bacteria de qué? ¿De qué tipo? Aerobia, puede estar solo con aire, sin aire, pequeño. Pero cuando hablan netamente del Mycoplasma pneumoniae, es aerobia, por eso van a encontrar eso lo que tenía la confusión. Y es, dentro de las bacterias, esta es la más pequeñita de todas, ¿no? Y lo más importante es que esta bacteria no tiene pared celular, es la única bacteria que no tiene pared celular. O sea, todas las demás tienen, porque ese es su medio, se podría decir, de supervivencia de ellos, de hacer que se defiendan y que no sean atacados muy fácilmente. Pero en cambio este es sin pared, ¿no? En el tratamiento, ¿qué han entendido? Se puede usar la tetraciclina, pero tiene efectos colaterales. Y hay otros dos medicamentos más que serían la fluoxetina. Esos son los microbios que pueden utilizarse el que quieran, ¿no? Eritro, acitro, clarito, cualquiera de esos. En la parte donde ya daba la sintomatología, pasa que cuando decía que se puede producir esta faringitis, el Mycoplasma muy pocas veces ataca faringe, digamos, ¿no? O sea, porque el faringe
de epitelio tenemos en faringe? Eso ya he llevado histología, ¿no? ¿Ha pasado histología? Sí, ¿no? En faringe, ¿qué tipo de epitelio tenemos? Y es con ciliarra, ¿no? Ah, no, porque o sea, el micoplasma, él no va a ir a otra parte que no haya cilios. Ese es un puente al no tener la pared, él se adhiere fuertemente donde hay cilios, donde él ahí parecería que es como que se agarra de esas dos para hacer. Los faringitis no va a producir. Por eso en su última diapositiva, que está muy bien, donde dice NMS, antes, bonita, un poquito antes, por favor. Adelante. Los atrás. Ahí. Entonces, si ustedes se ven, esta diapositiva es la importante. Porque aquí sí van a ver que es una neumonía atípica. Hemos dicho que las neumonías adquiridas en comunidad, ustedes van a decir que cualquier escucha para las NAC, son neumonías adquiridas en comunidad, estas son típicas y atípicas. Entre las atípicas va a estar virales o las bacterianas, entre las bacterianas va a estar la producida por Mycoplasma pneumoniae y por la clamidia pneumoniae, porque la clamidia también son varios tipos, ¿no? Pero la neumonía es la que te puede producir. Entonces, si ustedes se fijan, esto, en el primer tracto respiratorio superior, tráquea sí puede estar, pero la laringe nunca la ataca, ¿no? Desde la tráquea sí, traqueobronquitis sí, bronquitis, neumonía atípica, o sea, todo donde está hay un epitelio ciliado, necesita atacar el micoplasma, porque él lo que hace es destruir todos los cilios. Entonces ahí es cuando empieza que no hay el barrido famoso y empieza a dar tos. Puedes estar con el micoplasma, podrías estar con 2 meses, mes y medio. Obviamente no da fiebre, ¿no? Porque ustedes han visto que en otras bacterias es que dices, larga la toxina o te ataca ahí, te atrae los neutrófilos y producen esta inflamación. Ellos no producen mucha inflamación, sí te lesiona mucho en forma local, ¿no? ¿Listo? Bueno, muy buenos días, doctor, con mis compañeros. Yo voy a continuar con la clamidia, ¿no? Clamidia con H. Sí, a participar. Bueno, como generalidades, Ajá. Bueno, la clamidia es una bacteria, ¿no? Que regularmente se la conoce como Clamidia trachomatis y se disemina a través de las relaciones sexuales o orales. Esto regularmente no tiene sintomatología, ¿no? Y regularmente más da a las mujeres que a los hombres, pero igual nos puede dar a ambos. Una de las sintomatologías puede ser, digamos, dolor genital, secreciones en la vagina o en el pene, y afecta principalmente, como les decía, a las mujeres, ¿no? Que regularmente cuando tienen esta enfermedad el 75% son mujeres. Si no se trata esto, es fácil de tratar, pero si es que no llegaran a tratarlo a tiempo, entonces puede derivar en problemas de salud graves. También otra clase de clamidia es la que neonatal, es la que se pasa de la madre al hijo en el embarazo, ¿no? Y siguiente. Bueno, los síntomas. No, los síntomas del otro, de arriba. Bueno, los síntomas que tenemos, ¿no? De la clamidia, que son comúnmente, que se los podemos ver, son la misión dolorosa, ¿no? Que es el dolor al orinar. Luego tenemos la secreción vaginal, que es regularmente que cuando se produce la inflamación bota algo como si fuera pus. Lo mismo, secreción proveniente del pene, igual no en muchas cantidades, en cantidades moderadas. Luego las relaciones sexuales vaginales dolorosas, ¿no? Que regularmente a las mujeres, y su sangrado, ¿no? Que viene de las menstruaciones con el dolor excesivo a lo normal. Y en los hombres, en algunos casos, el dolor testicular, pero que no es muy común. Según la actividad sexual de cada persona, les puede afectar también a los ojos, a la garganta o al recto. Los factores de riesgo.
bueno, regularmente es para las personas más jóvenes, ¿no? Como dice, en las relaciones sexuales antes de los 25 años. Son las que presentan más riesgos. El factor de riesgo más de la clamidia son los siguientes, ¿no? El no utilizar preservativos o utilizarlos de una manera inadecuada. Luego sería el otro, el menos uso de las salud para prevenir son tener las parejas sexuales múltiples, ¿no? Que regularmente ya sea por engaños o algunos por infidelidades, entonces regularmente eso es lo que da las infecciones de transmisión sexual. Y luego sería también más recomendable a las mujeres hacerse un tratamiento, ¿no? O una revisión cada año, ¿no? Para saber cómo va nuestro cuerpo. Características morfológicas. Bueno, en su morfología de la clamidia tenemos, primero son parásitos intracelulares obligados. Fueron considerados un virus, ¿no? Antes de que ya denominarlo bien como bacteria. Son inmóviles y no son ciliados, son redonditos como si fueran cocos. Son como ovalados, como podemos ver en la imagen de allá morado, que son como poseen una membrana externa que es trilaminal y otra membrana interna que es bilaminal. Su ciclo de vida empieza como un cuerpo elemental que cuando ya llega a la célula hace su ingreso como cuerpo elemental. Posteriormente queda dentro de la célula y ya se lo denomina vacuola. Cuando ya pasa esto, se forma como un cuerpo reticular y se diferencia como un cuerpo reticulado de 8 a 10 horas. Pasado esto ya se comienza a multiplicar y se hace como la replicación de los cuerpos reticulares. Ya cuando pasa después a la siguiente fase, cada cuerpo reticular se vuelve a transformar como en cuerpos elementales dentro de la célula. Y posteriormente esto ya sale después de la célula una vez que madura. Este ciclo dura más o menos entre 48 a 72 horas. Su diagnóstico. Regularmente se hacen las pruebas de laboratorio. Se le puede pedir una muestra de orina donde puede reflejar la infección, como también se le puede decir que mediante un hisopo de algodón se puede extraer una muestra tanto de la vagina como del pene para saber toda la mucosidad infectada. Este es en el caso de los hombres, ¿no? Los síntomas que pueden presentar en algunos casos, que no es muy común, es la uretritis y el ardor al orinar. Más o menos así son las imágenes que quedan tanto en la boca, en la lengua cuando pueden realizar por mediante sexo oral, de transmitir la clamidia, y también en el pene, ¿no? Secretar como purulencia, blanquecina, pero en poca cantidad o moderada. En el caso de las mujeres, que es ya más común ver cuando adquieren esta enfermedad, es el flujo vaginal abundante, como podemos ver, esta es la parte del cuello uterino, y amarillento con color fuerte. La hinchazón que podemos ver en aquella parte igual y que se produce como llagas. Esto igual causa el dolor y el ardor al orinar y las ganas de orinar más frecuentemente. Su tratamiento. La clamidia se trata con antibióticos, ¿no? Que más generalmente va a ser con la doxiciclina, con las 2 dosis diarias o la acitromicina como dosis única. La prevención, ¿no? Usar condón en cada una de las relaciones sexuales que se puede llegar a tener. El ser fiel a una pareja o estar con una pareja estable, o en todo caso ya sería la abstinencia de relaciones sexuales. Y para finalizar, bueno, el chequeo y la consulta, ¿no? Por año a las mujeres ya para saber que estamos en buen estado de nuestro cuerpo. Gracias. Cuando se transmite al bebé de la madre al hijo. ¿En el embarazo o cuando en el momento del parto? En el momento del parto.
tiene muy buena labia, es muy buena. ¿Alguna pregunta más que quieran hacerlo? Porque en muchas partes nos lo ha hablado, pero creo que en síntesis, no sé si es que está todo lo que van a saber de clamidia como para empezar. Pero así que es hora de preguntar. ¿De qué tipo de clamidia ha hablado? ¿De todas? ¿De qué tipo de clamidia ha hablado? Clamidia tocha. ¿Y cuántos tipos hay? 3. ¿Cuáles son? Es esta, la que decía la neonatal, no me acuerdo su nombre. La tochomatis es la misma que vas a adquirir, y el neonato si la adquieres si tiene parto vaginal, si tienes parto por cesárea no tiene por qué contagiarse, ¿no? Todos los niños con una madre con clamidia positiva debe hacerse una profilaxis, porque el que nace por parto si va a ser un niño contagiado y te puede producir lesiones graves, ¿no? Pero es la misma, la tochomatis es la misma que la produce el neonato y a la mujer. Otra. La citasis y la neumonía. La citasis muy pocas veces tiene con el humano, pero puede dar la cicacosis, ¿no? Y la neumonía que va a producir qué cosas más o menos, ¿de acuerdo? Es casi como que una prima hermana y una amiga íntima del micoplasma, ¿no? Entonces, igual te va a producir lesiones a nivel de todo el tracto respiratorio, donde todos casi los mismos síntomas son esas tos secas sin fiebre, sin otra cosa, síntomas generales. Los laboratorios, al igual que el micoplasma, si le piden un hemograma, va a ser un hemograma totalmente normal. Los leucocitos van a estar normales. Si es una lactosis seca y persistente, igual la utilización de macrólidos, la citromicina, clarito o eritro, que es de elección, y la doxiciclina, que generalmente siempre que hay sintomatología para la trachomatis, por ahí es la de elección, aunque sus efectos colaterales sean mayores que los macrólidos, ¿no? Bueno, sería la diferencia que no es reservada a la penicilina. O sea que sí puede accionarse esto con la penicilina. Porque es resistente. Igual que es resistente. La clamidia lo único que responde es a los Los macrólidos y a las tetraciclinas. Las tetraciclinas sí, pero penicilina sobre talactano. Igual resistencia. Gracias. La Bordetella pertussi. Estos microorganismos pertenecientes al grupo de los pequeños cocobacilos gram negativos con un diámetro de 0,2 a 0,5 micras son aerobios estrictos. Estos reciben el nombre al señor Jules Bordet, quien aisló por primera vez a los microorganismos responsables de la tosferina. De esta tosferina existen 3 etapas: la pertussis, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis y Bordetella bronchiséptica. La fisiología y estructura. Estas presentan unas necesidades nutricionales sencillas y algunas especies son muy sensibles a sustancias metabolíticos tóxicos. Son microorganismos inmóviles y oxidan aminoácidos, pero no fermentan hidratos de carbono. Los cocobacilos gram negativos muy pequeños, no fermentadores, pero pueden oxidar aminoácidos como fuente de energía. Aerobios estrictos, su desarrollo in vitro requiere un prolongado periodo de incubación en medios completamente con charcoal, almidón, sangre o albumina. La epidemiología. La tosferina es una enfermedad respiratoria aguda muy contagiosa, transmisible e inmunoprevenible.
Los únicos huéspedes naturales son los seres humanos. Esta letalidad se puede contraer con la vacunación. Los factores de virulencia: toxina pertussis. Esta bacteria produce toxinas como la toxina pertussis o factor promotor de la linfocitosis, responsable de que la enfermedad tenga entre 15.000 y 30.000 glóbulos blancos, con un porcentaje del 60% de linfocitos en un milímetro cúbico en sangre. Toxina traqueal y toxina termonecrótica. Ambas contribuyen a la parálisis ciliar, efecto evidente en animales de experimentación. La toxina termonecrótica está relacionada con un efecto citotóxico y necrosis de las capas profundas del epitelio respiratorio. Hemaglutinina filamentosa se encuentra con las fibrillas y tiene la función de adherirse al epitelio respiratorio. Es muy inmunógeno, factor importante para que el organismo tenga inmunidad efectiva. Toxina adenilatoxiclasa inhibe la quimiostasis y la resistencia de las bacterias a la fagocitosis. Aquí encontramos la tosferina por etapas, que sería periodo, síntomas y duración. La incubación no suele haber síntomas y esta es de 1 a 2 semanas. Catarral o de inicio, rinitis, estornudos, lagrimeo, tos leve, seca, irritativa, esta es de 2 semanas. Estado convulsivo, tos convulsiva, dificultades respiratorias, hemorragias de 4 a 6 semanas. Remisión, la tos remite de 1 a 3 semanas. Las complicaciones suelen complicarse con neumonías muy graves, neumonitis intersticial, atelataxias, neumotórax, otitis, en ocasiones bronquiectasias, otitis media, prolapso rectal, hemorragias en la mucosa conjuntival de los ojos, hernias, epistaxias, trastornos hidroelectrolíticos por la imposibilidad de la alimentación y de nutrición por el tiempo prolongado de la enfermedad. La encefalopatía tosferinosa. Denominada así a la hipoxia, que provoca especialmente en el primer año de edad. Algunos autores sostienen que una neurotoxina está implicada en su fisiopatología. El déficit neurológico residual puede dejar como secuelas convulsiones, sordera, parálisis y retardo mental. El diagnóstico: el hemograma presenta más de 20.000 glóbulos blancos con linfocitosis de más de un 60%, en ocasiones reacciones leucemoides. Se caracteriza porque la eritrosedimentación suele ser normal. Ambos parámetros pueden ser alterados por la presencia de complicaciones. El diagnóstico se confirma con el aislamiento de agente causal en cultivos especiales como el de Border en Go o Reagan-Lowen. El tratamiento: el enfermo debe ser aislado con una medida profilactática. Se recomienda vacunar a los niños entre el segundo y cuarto sexto mes utilizado. La vacuna triple DPT pentavalente. Los antibióticos de elección son la eritromicina, cloranfenicol y tetraciclina, sulfas, macrólidos, acitromicina y claritromicina. Las inmunoglobinas por vía intramuscular reducen la gravedad de la enfermedad, brindan algún beneficio. La sedación suave con fenobarbital de la tos, además de contribuir
cuando existen convulsiones. Pregunta para sus compañeras. O sea, todas las diapositivas han entendido, digamos. ¿No? ¿Sí? Sí. Entonces yo voy a ver. Yo tengo una duda, ¿para qué era la hemaglutinina filamentosa? Oh, no sé. La toxina traqueal y toxina dermonecrótica. ¿Era lo mismo? No lo entendí. La toxina traqueal y toxina dermonecrótica, ambas contribuyen a la parálisis ciliar, efecto evidente en animales de experimentación. O sea, son dos diferentes. La traqueal es la que va a afectar la velocidad de la tráquea, va a producir mucha parálisis. Solo parálisis, eso no te lleva a que te destruye los sitios, te produce la parálisis, pero la dermonecrótica, como es íntima de ella, ¿no? Porque hay amigos que no podemos andar solos, que andamos con nuestros amigos. Ella es tan amiga de ella que en cuanto la toxina traqueal hace para los sitios, la dermonecrótica hace lo que quiere, y entonces empieza a producir necrosis traqueales persistentes y te puedes quedar casi de por vida con secuelas, ¿no? Entonces la aborto de la pertussis sí produce igual una toxina que produce necrosis epitelial. Bien, ¿alguna otra pregunta? En esta presentación ha puesto un mundo de información que por eso les pregunto si se ha entendido, porque aquí tienen, o sea, ha sacado todo, que la verdad que no sé, es un poco complicado llegar a aprender todo a esta, o sea, lo van a saber más allá, pero el segundo año, como que un poco difícil. Por ejemplo, se ha hablado de la tos convulsa. ¿Qué es la tos convulsa? En síntomas. ¿Qué será esa tos? No tenemos clasificaciones de la tos, ¿no? Eso en fisiología no puede llevar. ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Usted? ¿Cómo será la tos convulsa? Sería una tos frecuente. Doctora, A ver, si yo lo escucho toser a él, he escuchado cada rato, ¿él estará con pertussis? Pues en resfrío solamente. Solo en resfrío. A ver, ¿y cómo sabemos cuál es esa tos? No era que decía que duraba semanas. Puede durar semanas a la pelo. La convulsión, ¿cómo es la convulsión? ¿Ustedes han visto alguna vez algún video donde se ve la convulsión? Incontrolable, no sé. Es como un episodio, ¿no? La convulsión, aunque sea dura a veces 5 o 10 minutos, pero puede pasar sola, ¿verdad? Si no le pones el anticonvulsivante, pasa sola, solo que se lesiona uno con la cabeza. Entonces, la tos convulsa se refiere a eso, de ahí ha venido casi el nombre de tos convulsa, que te viene un acceso como una convulsión. Y toses. ¿Han visto las imágenes que pasaban por ahí? Esos niños, ¿qué color de caras tenían? Allá, estos. Azul. Entonces, por eso, esa es la característica de la pertussis, que es esa tos que decíamos, es cianotizante, y tosen, es como si se quedaran sin aire, se producen negras, así se ponen negros, azules, vomitan, por eso es emetizante, disneizante, porque, y la característica de esta tos de pertussis es que tiene el famoso gallo previo. Todos van a empezar con y empiezan y como a alargar todo, y siempre tienen ese gallito que tienen previo. Eso es característico de eso. ¿Por qué está ese chiqui con aquí todo negro,
miren, no es como si lo han pegado al pobre niño ese, ¿no? Un maltrato. Porque esas toses tosen tan fuerte, pero tan fuerte, que producen hemorragias. Por eso hay una hematoma aquí, hay hematoma aquí. Y lo que dice que hay esa tos, que había algo había de meningitis por... Hay de la encefalopatía por tos convulsa, no es porque va una toxina ahí, sino es que es por la tos tanto que se produce esa, una hipoxia cerebral, es decir, que te puede dar secuelas de eso, hasta puede producir hemorragias. Si ustedes han visto donde dice que produce, entre los síntomas puede producir prolapsos rectales, ¿lo ven? ¿Han escuchado? ¿Y por qué se ve ese prolapso rectal? No es que la bacteria va al recto y te hace el prolapso, es tanta fuerza que tienes para toser que te produce producen prolapsos vesicales, si es que viene en adultos, producen como una incontinencia urinaria, tosen tanto hasta que te orinas, ¿no? O sea, la tos, la verdad que la pertusis, por suerte ya no la vemos con la vacunación, por eso debemos ser bien, pero bien conscientes en las vacunas. Y nosotros cuando terminemos y estemos con quien estemos, siempre lo de vacunas va a ser para todos, independientemente la especialidad que hagas, siempre va a estar, porque los tíos, los primos, desde que ustedes estudian medicina ya deben estar con preguntas. Che, ¿qué le doy para la tos? Te cuento que tiene esto, ¿qué hago? Te cuento, pues lo de las vacunas tiene que ser una de las cosas que nosotros tenemos que ser forjadores de esto, porque esto sí se puede prevenir. No está erradicada, pero se puede disminuir bastante. ¿En qué vacuna dice que está para la pertusis? En la pentavalente. En la pentavalente, ¿no? ¿Y se acuerdan cuando se colocábamos la pentavalente? 2, 4, 6. Año y medio y 4 años. En lo de la pertusis, ustedes van a aprender seguramente cuando lean pediatría y es muy interesante para que vayan sabiendo. Siempre van a tratar de disminuir las cantidades que se colocan y es una de las vacunas que, por ejemplo, para los niños o las personas que son convulsivas, ¿no? Que tienen un síndrome convulsivo, que tienen una encefalopatía del tipo que quieran, supuestamente está desaconsejada dar este tipo de vacuna, la pentavalente. Sí o sí tienen que utilizar la celular, o sea, tendremos que utilizar la cuádruple para las otras enfermedades y la pertusis acelular, porque tiene mucho riesgo de esta a los que tienen patología neurológica, hacer que se precipiten sus convulsiones o que sus convulsiones se vuelvan como que esas que son reactivas, te pones un anticonvulsivante y nada, otro y otro y otro, o sea, necesitan 5 o 6 convulsivantes, ¿no? Ahora hay una parte donde dice, ¿brinda algún beneficio la sedación suave con fenobarbital? No está probado, uno dice que no te va a sedar del todo, como para, lo utiliza un poco como para ver en los pacientes sí que tienen convulsiones, esto sí, pero como que cede totalmente la tos, muy poco probable, ¿no? Y por eso lo que el compañero Carlos ponía, que es que solamente el fenobarbital sí está indicado, pero si es que el niño o el adulto presenta convulsiones. Esto no va a ser para examen, pero para conocimiento general de lo que ustedes ven y tienen que preguntar, porque no es bueno que se vayan con dudas, eso es lo que siempre les sugiero. Lo que está escrito, yo a veces digo que deberíamos tener poco escrito, pero saber bien todo lo que está escrito, a tener mucha información y no saber qué es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren aquí los antibióticos de elección son la eritromicina, el cloramfenicol y tetraciclina, sulfas, macrólidos, la citromicina y claritromicina. ¿Cómo se entiende ahí? Los macrólidos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Cuando hablábamos con Nicoplas.
13, ¿cuáles son? Aciclo, ahí está también anotado. Eritromicina. O sea, la eritromicina no la puedes poner adelante y hablan de macrólidos más abajo y cuál es su punto y la citromicina y la eritromicina. O sea, ahí se les va a hacer una confusión. ¿Qué han entendido, corazón, por reacción leucemoide? Está en diagnóstico. Y les prometo que está bien todo, solo que si no lo sabemos, es a eso. Yo no quisiera que ustedes lo miren y, o sea, esto no va a haber preguntas, no vamos a preguntar, no se estén preocupando. Pero es interesante que ustedes todo lo que vean en sus compañeros les pregunten, porque es bueno que sepan qué es lo que se escribe, porque eso primero les va a ayudar a ustedes y segundo les va a ayudar a sus compañeros que están enfrente para que la próxima yo, sí, lo que tengo que saberlo porque capaz que me preguntan, ¿no? Entonces eso hace que uno mejore, porque eso se van a ayudar, no es para hacer daño a Jimmy que esté enfrente, ¿no? O sea, se supone que si somos compañeros, no necesariamente tenemos que ser amigos, pero sí tenemos que ser compañeros, ¿no? Yo no vengo a tirarlo, a morir a él, pero yo tengo que tratar de ayudar porque somos un grupo y tenemos que tratar de salir todos en el barco, ¿verdad? No necesitan ser amigos íntimos todos, no, pero compañeros sí, porque es una cosa totalmente diferente. Entonces, ¿qué será la reacción leucemoide? Se caracteriza porque la electrosedimentación suele ser normal. A ver, eso de la electrosedimentación, corazón, es un papel totalmente diferente y no se relaciona con la reacción leucemoide. O sea, la BCG o electrosedimentación es un reactante de fase aguda. Los reactantes de fase aguda supuestamente son esos exámenes que yo pido para ver si es infección bacteriana o viral o qué es lo que me va a dar alternativas de tratamiento. Entonces, en eso está la electrosedimentación que se tiene que leer a la hora y a las 2 horas. Está la PCR, que es totalmente diferente la PCR que hablaba Daniela a la PCR. O sea, la PCR como reactante de fase aguda es la proteína C reactiva, pero la PCR que hablaba Daniela es reacción de cadena polimerasa, es lo que se puede pedir para cada germen que yo quiero hacer. O sea, yo le puedo pedir PCR para micoplasma, PCR para clamilla, PCR para, o sea, hay muchas partes que yo puedo pedir PCR, pero esa PCR es reacción de cadena polimerasa. La PCR como reactante de fase aguda es proteína C reactiva. Y otra es la procalcitonina. O sea, esos tres son reactantes de fase aguda para infecciones, pero esta enfermedad, por eso quiere decir que la electrosedimentación puede ser normal, o sea, que no es un buen factor o sea, de sensibilidad para decir esto va a ser una pertusis, ¿no? Eso quiere decir. Pero la reacción leucemoide se refiere a que si ustedes ven los glóbulos blancos, son 20.000, 30.000, hasta 50.000. Y en la leucemia, ¿cómo vienen los glóbulos blancos? No, más viene que aumentar altísimo. Aumenta Son más. de 30.000 arriba. Y las leucemias linfocíticas, porque hay las linfocíticas y las mielocíticas. Las linfocíticas se producen por arriba del 40% de los linfocitos. ¿Y cómo viene el hemograma aquí? ¿Con cuánto dice? 60% de linfocitos. Por eso muchas veces a estos pacientes, después de que les pase la tosferina, porque las leucemias no van a venir con ese tipo de tos, pero después le tengo que hacer un seguimiento, porque por ahí necesita hacerse una AMU, ¿no? O sea, una aspirada de médula ósea, porque capaz que uno no se queda muy tranquilo de ver esos tipos, porque hay pertusis, pero generalmente estas reacciones van a ser esos niñitos recién nacidos al mes, a los 2 meses, porque ya cuando se han puesto la vacuna sí te pueden venir unas dosis así, ya es con los otros géneros de borreteras, como la parapertusis, esas que en realidad por eso les digo que no hagan énfasis en todas, porque si de cada tipo
les damos todas, imagínense los miles de bacterias que tendríamos que tener en nuestras cabezas, ¿no? Entonces la pertusis es la que más les va a traer, pero yo tengo que saber qué es lo que quiere decir, ¿sí? Listo. Bien. Creo que hay alguna pregunta más, ¿no? Listo. Pasamos con los otros, ya para ver, porque ya vamos a terminar. Listo. Gracias. Gracias.